Este fin no me pertenece, el link del autor está en la descripción. Capítulo 2. La profecía. Al día siguiente, de nuevo, inusualmente silenciosa, Tatsumaki se sentó en su asiento en la sala de reuniones, repitiendo el parloteo de los demás. Había una mirada curiosa en sus ojos mientras se perdía en sus pensamientos. Durante todo el día, todos la habían elogiado por su victoria sobre el Rey del Mar. Los héroes heridos permanecían en el cuartel general para su recuperación. Había televisores en casi todas las paredes del edificio, y todos sintonizaban las noticias y los programas de entrevistas. Sin falta, todos los canales hablaban del reciente desastre y de cómo ella salvó el día. Por si fuera poco, también hablaban de que Blast no se había presentado cuando era claramente una situación en la que se le necesitaba desesperadamente. Esta mañana, esos titulares la enfurecieron. Muchos de ellos, supuso, eran el pensamiento colectivo del pueblo. Blast se fue, es hora de un nuevo número 1. Habían perdido la fe en ese héroe todopoderoso, del que se hablaba en susurros y relatos de hazañas increíbles. Aquel a quien ella misma confió su vida. Ahora, se debatía sobre ascender a todos y detener la adoración de héroes desaparecidos. Quieren que ella sea la número 1, y eso la inquietaba ahora por una razón muy distinta a la de hace apenas unas horas. Tatsumaki, murmuró Sitch, intentando calmar a la pequeña mujer sin éxito. Ella se cernía sobre su escritorio y lo miraba con el ceño fruncido y una mirada atrevida. Tenía la cabeza vendada por las heridas sufridas el día anterior. ¿Me oíste? Dije que quiero saber. Sin duda te lo diríamos si ese fuera el caso, pero no lo es, respondió, haciendo todo lo posible por calmarla. Estás diciendo que no fuiste tú quien asestó ese golpe mortal, y te creemos. No es algo que vayas a mentir, pero te aseguro que tampoco fue Blast. Tú deberías saberlo mejor que nadie. Su poder no funciona así. No lo sabes. Hace mucho que se fue. Podría haber estado entrenando todo este tiempo. No lo sé. Pero sí sé que sabes dónde está. Así que dímelo ahora o me voy. Exigió. Gimió. Mira, no puedes levantarte e irte así como así. Esta gente te necesita ahora más que nunca. Si te preguntabas sobre esta noticia reciente, te aseguro que es muy probable que suceda. ¿Qué? Gritó incrédula. ¡No! No puedes hacer eso. Se supone que Blast es el número 1. El pueblo ya ha hablado, Tornado, dijo Sitch, cerrando los ojos. Blast no se ha presentado, ni siquiera el día anterior, cuando lo necesitábamos desesperadamente. No quieren un héroe que espere hasta el último momento para intervenir. Ya no pueden confiar en alguien que permite que miles mueran antes de salvarlos. Pero tú, llegaste al lugar de los hechos tan rápido como pudiste y opusiste más resistencia que cualquiera de los otros héroes. Y aún así, no pude matar a esa cosa. Te lo aseguro. Tiene que haber sido Blast. Nadie más podría haber. Blast ha muerto, Tatsumaki, admitió Sitch. Observó la conmoción reflejada en su rostro. Parecía demasiado aturdida para hablar, así que aprovechó la oportunidad para explicarse en nombre de toda la organización. Sucumbió a las heridas sufridas por el cienpiés anciano hace 2 años, como último deseo, pidió que mantuviéramos vivo su nombre hasta que la gente encuentre un nuevo símbolo de esperanza para enfrentarse a un mal sin igual cuando nadie más pueda hacerlo. La observó mientras descendía lentamente de su posición flotante, aterrizando en la silla frente a él. Lamento no haber podido decírtelo, Tatsumaki, sé que lo querías mucho. A pesar de lo que dijo, su mente estaba en otra cosa. Sí, descubrir que Blast estaba muerto fue un duro golpe, pero, aún así. Entonces, ¿quién mató al Rey del Mar? Eso es en lo que decidió centrarse, ahora mismo. Si hay alguien que pudiera matar a un monstruo tan fuerte, entonces, se merece ser el héroe número 1, yo no. Tan orgullosa como estaba de su propia fuerza, sabía a ciencia cierta que nada de lo que le lanzara a esa bestia podría siquiera esperar detener al monstruo que era el Rey del Mar. Le había arrojado pedazos de escombros del tamaño de esa piedra, lo había aplastado con enormes trozos de escombros del búnker roto e incluso lo había golpeado con un par de coches cercanos, pero aún así, nada de eso le había hecho suficiente daño como para que no pudiera regenerarse. Claro, si hubiera estado en un espacio más abierto sin el miedo de golpear a los civiles, habría sido pan comido. Lo habría aplastado con un meteorito antes de que pudiera usar su pequeña técnica de chillido de escamas, pero no había forma de que pudiera haberlo vencido con una piedra. La gente estaba desesperada ayer. No solo por vivir, sino incluso después de su salvación, ansiaban agradecer a quien quiera que la matara.
Demasiado desesperados para entrar en razón. Si hubieran reflexionado y hubieran visto que sus ataques anteriores fueron inútiles, sabrían que ella no había lanzado esa piedra. Símbolo de esperanza, murmuró en voz baja para sí misma. Blast ha muerto, repitió Sitch. Esta vez, una proclamación solemne dirigida a todos los héroes de clase S presentes, quienes observaban con incredulidad. Algunos ya lo saben, pero quienes no, por favor, escuchen atentamente. Metal Bat se levantó y golpeó la mesa con las palmas. Espera. ¿Qué acabas de decir? Blast está muerto. ¿De qué demonios estás hablando, Sitch? Preguntó casualmente el samurái atómico. Si os calmáis, podréis oír su razonamiento, les reprendió Flash con calma. Sitch asintió hacia el hombre rubio afeminado. Gracias, Flashy. Ahora, como decía, por favor, escuchen atentamente. Hace 2 años, tras la aparición del 100 pies anciano, Blast apareció por última vez, luchando contra el monstruo y casi matándolo. Sin embargo, el 100 pies anciano le infligió el mismo daño a Blast antes de escapar. Se desconoce si el monstruo sobrevivió a sus heridas, pero Blast no. Siguiendo sus instrucciones, no debíamos informar a nadie que no estuviera en la habitación sobre su muerte, ya que creía que habría más pánico del necesario. Quería que su nombre siguiera siendo un símbolo de esperanza en cualquier situación hasta que la gente encontrara a otro que tomara ese manto. Si han estado viendo estas transmisiones de hoy, es evidente que la gente ha empezado a perder la fe en su nombre, han puesto la mira en un nuevo pilar de fuerza. Alguien que ha ocupado el segundo rango durante bastante tiempo, se ha ganado la admiración y la confianza de muchos. Por eso, las circunstancias de la muerte de Blast se han hecho públicas en el sitio web de Héroes justo antes de mi llegada. Todos ustedes ascenderán un rango, colocando a Tornado del Terror en esa posición número 1 de clase S. Exclamaciones de sorpresa y miradas curiosas se dirigieron a la Esper de pelo verde, a quien no parecía importarle mucho. Su mirada perdida seguía fija en el borde de la mesa, absorta en sus pensamientos. Al notar la atención sobre ella, se giró hacia Sitch con curiosidad. Tatsumaki. Espero que aceptes el puesto de rango 1 con los más altos honores y asumas sin miedo el rol del símbolo de la esperanza que la gente necesita desesperadamente, dijo Sitch con un aire de esperanza que vibró con fuerza por toda la sala, inundando de sonrisas los rostros de algunos, pero sus palabras fueron rápidamente silenciadas. No, dijo con firmeza, sorprendiendo a todos y poniendo fin a ese momento épico donde estaba. Exclamó Metal Bat. Acaba de decir que no. Guay, Tatsumaki, cariño, susurró el prisionero Puri con sinceridad. ¿Qué haces? Salió flotando de su asiento hacia el televisor, que reproducía una y otra vez la toma aérea de la muerte del rey del mar. Dije que no, repitió, señalando la imagen, atrayendo aún más su atención. ¿Ven esto? No fui yo, no sé qué demonios hizo eso, pero los escombros que usé no fueron ni de lejos tan efectivos. Aunque probablemente podría haber vencido a ese fenómeno del mar sin problema en un espacio abierto, fui tan inútil como todos ustedes por lo cerca que estábamos del maldito búnker. Pero, alguien o algo le hizo esto a este monstruo con una piedra, una maldita piedra. Esperen, dijo el niño emperador, atrayendo su atención. ¿No mataron a esa cosa? Pero era una piedrita, dijo Metal Bat, reclinándose en su asiento como si no quisiera estar allí. ¿No es tu arma principal o algo así? ¡No! Cállate. Ah, exclamó Van, deteniéndola antes de que pudiera poner al niño irrespetuoso en su lugar. Así que mi suposición era correcta, esa piedra que Zombieman arrancó de la pared era demasiado lisa para ser un escombro. Estaba seguro de que debía de venir de muy lejos. Así que la pregunta ahora sería, ¿quién la tiró? El niño emperador lo pensó detenidamente antes de sacar una especie de tableta. Bueno, si puedo obtener la trayectoria precisa de la toma aérea, quizá pueda encontrar al menos una ubicación aproximada de dónde estaba nuestro lanzador de piedras. Mientras hablaba, un holograma de Ciudad J justo antes de la muerte del Rey del Mar apareció, cubriendo la mesa. Todos observaron atentamente mientras acercaba el búnker, mostrando vívidamente la escena que habían presenciado el día anterior, con todo lujo de detalles, incluso de los civiles y los robots dañados de Metal Knights. Acercándose aún más a donde estaban el Rey del Mar y la grieta en la pared, se detuvo allí y continuó explicando.
Entonces, suponiendo que no hubiera ninguna curva en el camino de las piedras, debido a la velocidad precisa que debían moverse para perforar la piel del rey del mar, nuestro lanzador habría estado, muy por aquí, dijo, dibujando el mapa hacia el acantilado, a unos 1800 metros de distancia. Tras un instante, la sala se alborotó y todos expresaron su incredulidad a la vez. Era una distancia casi imposible para que alguien pudiera haber disparado con precisión a un objetivo que probablemente no era más grande que una moneda de 5 centavos desde tan lejos. Antes de que nadie protestara contra la teoría, el joven genio explicó detalladamente su hipótesis. No hay duda. Esta calle es un paseo residencial con un estacionamiento al frente de su comunidad. Todas estas calles están pavimentadas con caminos de grava, y a lo largo de esos caminos hay una variedad de esquirlas de mármol. No creo que nuestro lanzador de piedras realmente haya lanzado una piedra, creo que lanzó una esquirla de mármol que se erosionó por la fuerza del lanzamiento, y de alguna manera, la dura piel del rey del mar fue suficiente para reducir su velocidad después de partirle la cabeza. Por eso no atravesó la pared. Es una locura, murmuró Zombieman mientras miraba el mapa holográfico. ¿Había una cámara ahí que pudiera saquear para ver quién estaba ahí en ese momento? Ajá, respondió, negando con la cabeza. La electricidad de la ciudad se canalizaba a los búnkeres, lo que significa que todas las cámaras de la calle y de seguridad habrían dejado de funcionar a menos que estuvieran alimentadas por un generador. La única forma posible de saber quién estaba allí era a través de la transmisión. Dicho esto, tocó la pantalla varias veces antes de limpiarse la mano, como si proyectara la pantalla hacia el televisor junto a Tatsumaki. Mostraba la misma escena de la toma aérea, pero desde este ángulo, se podía ver el acantilado al fondo. De hecho, ver esto hizo que la teoría fuera un poco más creíble para algunos. Parecía el punto de observación perfecto para cualquier francotirador, solo que ridículamente fuera del alcance del objetivo. Ya estaban bastante atrasados, así que no podré sacar una buena foto de quien quiera que estuviera allí, pero, empezó a acercarse por detrás del Sea King, apuntando al acantilado. La distancia, sumada a la lluvia infernal, hacía casi imposible ver nada. Cuanto más se acercaba, más parecían manchas de colores. Se distinguía un coche rojo, pero poco más. «Recorre todo el acantilado», exigió Tatsumaki, luciendo mucho más intenso que el resto de ellos. El niño emperador hizo lo que le indicaron, yendo y viniendo entre ambos extremos visibles, pero no había nada que encontrar. Con un suspiro, dejó de desplazarse. «Mira, no creo que encontremos nada. No con esta tormenta tan densa, además, ¿por qué intentamos encontrar a este tipo? Si de verdad es tan fuerte, apuesto a que ya es un héroe. Digo que esperemos a que alguien venga a reclamar la muerte. Oh. Quizás no quieran ser héroes, el chico tiene razón», dijo Van, atrayendo aún más la atención de todos. Quienquiera que sea este individuo, claramente no debe querer ser visto, ya que atacó intencionalmente desde lejos, evitando las cámaras. «Eso parece», murmuró el samurái atónico, «pero también existe la posibilidad de que esta cosa no sea un héroe en absoluto. Todos se apresuran a asumirlo porque mató a un monstruo, pero que monstruos maten monstruos no es nada nuevo. Si lo derribó con una piedra o una roca o lo que sea, más nos vale asegurarnos de que, sea lo que sea, no sea una amenaza». Este nuevo tema de debate se inició, atrayendo la atención de todos los presentes, excepto 3. Tatsumaki, que miraba fijamente la pantalla, aparentemente entrecerrando los ojos para ver mejor. Había algo allí, y estaba segura de ello. A lo largo del acantilado, una pequeña mancha casi imperceptible de amarillo, quizás. Los otros dos que no prestaban atención eran Van y Genos, quienes la observaban con interés. Genos sabía perfectamente quién debía ser. Aunque aún no había devuelto ninguna de sus 196 llamadas ni respondido a ninguno de sus 354 mensajes de auxilio, estaba seguro de que era el maestro Saitama. Aún no había tenido la oportunidad de hablar con él, pues había estado encerrado allí, pero nadie más podría lograr semejante hazaña, pero también sabía que Saitama se había retirado de su labor de héroe. Así que, tal vez eso significaba que no quería que lo descubrieran. Luego, estaba lo que sugirió el samurái atómico. ¿Y si se trata de un villano tan fuerte? Si eso es cierto, solo el maestro Saitama podría enfrentarse a semejante amenaza. Su mente corría a 1000 por hora pensando en posibles escenarios, pero finalmente decidió preguntarle personalmente en cuanto tuviera la oportunidad.
Aún tenía que ver al doctor para obtener algunas mejoras, pero tenía que comprobar si el maestro Saitama estaba de acuerdo con todo esto, o si siquiera lo sabía. Más tarde ese día, Genos paseaba por el pasillo del edificio de apartamentos de su maestro. Realmente creía que había sido él quien mató al rey del mar, pero esa pequeña duda persistía. Un monstruo al que ningún otro héroe de clase S podía vencer fue abatido con una sola piedra. Era solo la diferencia de fuerza entre él y su maestro, pero si descubriera que no había sido él, podría conducir a una situación peligrosa. Cuando lo logró, Genos entró al apartamento sin llamar. Amo. No estaba sentado en el sofá ni cocinando como siempre. Estaba aquí. De repente, el hombre calvo salió del baño con su ropa de trabajo. «Ay, Genos, ya estás arreglado». «Todavía no, maestro. Recibí reparaciones básicas de un miembro de clase S de rango 5, el niño emperador. Pero mis sistemas de armas estaban demasiado entrelazados con mis partes humanas como para que pudiera repararlos con seguridad. Para estar al 100% y recibir mejoras, debo ver al Dr. Kuseno». Saitama no parecía escuchar bien mientras revisaba una bolsa de plástico en el mostrador. Bueno, cierra la puerta si te vas. «Espere, maestro», dijo Genos, deteniéndolo antes de que saliera. Saitama se giró hacia él con una mirada confundida cuando notó que estaba profundamente inclinado por la cintura. «Por favor, déjame acompañarte al trabajo». Claro, ¿crees que volverá a llover hoy?», preguntó al salir. Apenas unos minutos después de comenzar su caminata, Genos le dijo sin rodeos lo que pensaba, sin andarse con rodeos. «Maestro, el rey del mar fue derrotado recientemente». Saitama lo miró con curiosidad. «Ah, sí, creo que lo vi en las noticias esta mañana. Era ese chico de pelo verde, ¿verdad? ¿Torpedo del tiempo o algo así? Bueno, en realidad se llama Tornado del Terror, pero no. Al parecer, no fue ella. Ese fue el análisis original de todos los que presenciaron el golpe final, pero nos ha revelado a todos los héroes de clase S que, de hecho, no derrotó a ese monstruo». «Ah, ¿sí? ¿Y entonces quién lo hizo?». Abrió su almuerzo para asegurarse de no olvidar nada. Eso es algo que la asociación parece no poder descubrir, pero, el golpe final lo dio una piedra. Una mirada de asombro se apoderó del hombre calvo al detenerse. Genos también se puso alerta. Maestro». Saitama abrió mucho los ojos y parecía completamente horrorizado. «Oh, no importa, aquí está», dijo, volviendo a la normalidad al encontrar lo que buscaba. «Entonces dijiste una piedra. Qué curioso, ayer vencí a un monstruo con una piedra, exclamó Genos, recordando la hipótesis del niño emperador. «¿En serio?». Tarareó Saitama, sorprendido por su repentino tono de emoción. Sí. Estaba un poco lejos, así que le tiré una piedra para llamar su atención, supongo que la tiré demasiado fuerte». Se rió Genos. «Maestro. No tenía ninguna duda de que fuiste tú quien nos salvó». Saitama levantó una ceja al ver a su discípulo, rebosante de alegría. «Te salvé». Espera, ¿la reina del océano era como un gran monstruo verde?», preguntó con curiosidad, olvidando ya el nombre. Genos asintió. «Sí. Fue tu hazaña la que nos salvó la vida, y te lo agradezco en nombre de mis colegas». Hizo una reverencia, deteniendo su paso momentáneamente. «Oh, bueno, no fue nada, la verdad. Pensé que era uno de los esbirros o algo así». Lo dijo con demasiada naturalidad como para que pareciera un insulto. «Bueno, supongo que sí tenía esa corona en la cabeza. Oye, ¿crees que podríamos haberla empeñado? ¿Cuánto crees que habría costado?». Genos pareció ignorar su pregunta y, en cambio, optó por informarle sobre los nuevos conocimientos que había adquirido. «También hay una nueva revelación que acaba de hacerse pública. Parece que Blast lleva muerto bastante tiempo». «¿Explosión?», preguntó Saitama, claramente confundido por ese nombre. Blast era el héroe de rango 1 de clase S, era conocido como el más fuerte que jamás haya existido. Como uno de los héroes fundadores, se decía que sus habilidades eran inigualables. Hasta hoy, su muerte se mantuvo en secreto, lo que llevó a la gente a creer que solo aparece cuando el destino del mundo está en juego. Parecería que esto fue simplemente una excusa para inspirar esperanza en la gente, sin importar la situación, pero ahora que Tornado del Terror se ha ganado los elogios en un momento como este, la asociación ha decidido confesar la muerte del héroe de rango 1 para ascender a todos, pero Tornado del Terror no quiere. «Sí, sí», gritó Saitama, despidiéndolo de su interminable explicación. En realidad, solo escuchó la mitad. «Ya entiendo, ¿te ascendieron?».
Preguntó, al menos distinguiendo esa parte de todo lo que dijo. Sí, maestro. Pero no porque todos hayan ascendido. Como quizás sepa, el anterior miembro de la clase S de rango 7, Kim, también conocido como el hombre más fuerte del mundo, fue descubierto como un fraude. De hecho, era un hombre común y corriente con un latido increíblemente audible. Con su renuncia a la asociación de héroes, todos los que estaban por debajo de él han ascendido, lo que me ha llevado al rango S de rango 13. ¿Ah, rango 13? Parece que estás casi entre los 10 primeros, comentó con calma, alabando su progreso por fuera, pero por dentro, mierda. Ya casi está entre los 10 primeros. Eso fue demasiado rápido. ¿Qué objetivo se supone que le voy a dar después de que llegue a eso? Sensei. ¿Qué pasa? Preguntó Genos con urgencia, al ver su expresión algo preocupada. Nada. Comentó Saitama, apartando la mirada. Solo estaba trabajando en mi cara de vendedor, eso es todo. Entiendo, dijo Genos, observándolo con una mirada demasiado seria. Creo que esa mirada puede ser demasiado intensa para un cajero. ¿Puedo recomendar una mirada más atractiva? Más agradable y acogedora, quizás una sonrisa. Sí, supongo que sí, murmuró. Su conversación terminó al llegar a la puerta de cuarentena de Ciudad Z, acercándose a la frontera de Ciudad I. Con su tienda a una cuadra de distancia, Saitama se giró hacia Genos para despedirse. Oye, ¿no dijiste que tenías que ir a ver a tu médico? Sí. Estaré en casa cuando salgas. ¿Quieres que prepare algo para tu llegada? Preguntó su estudiante cibernético. Saitama lo pensó. No. Supongo que lo que te apetezca. Decidí hacer el turno de noche también para impresionar a mis superiores. Quizás pueda conseguir un ascenso. Debería estar en casa sobre la medianoche. Nos vemos luego, Genos, dijo, saludando por encima del hombro. Genos lo vio alejarse con una leve sonrisa en su rostro. El maestro Saitama siempre se esfuerza por mejorar, sin importar lo que haga, como su discípulo, debo hacer lo mismo. Algún día te haré sentir orgulloso, maestro. Horas después. Saitama estaba sentado en su taburete detrás del mostrador, leyendo un manga mientras esperaba a un cliente. Llevaba trabajando todo el día y el flujo de clientes era relativamente constante. Al ser de noche, ahora se sentía un poco tranquilo. Sería él solo a cargo de la tienda durante los próximos minutos, mientras su compañero estaba en la trastienda, recogiendo para terminar su turno. Estaba esperando a que llegara el empleado de la noche. Al parecer, iba un poco retrasado. El timbre que sonaba sobre la puerta le indicó que alguien entraba. Era un hombre mayor. Bienvenido, gritó con voz algo insulsa antes de volver a leer. Unos momentos después, su compañero de trabajo, un chico más joven, quizá un adolescente, salió corriendo de la trastienda. Adiós, Saitama. Nos vemos mañana. Gritó el niño alegremente. Sí, respondió casualmente. Unos instantes más tarde, el anciano finalmente regresó al mostrador con un pequeño cartón de leche y un vaso de fideos. Saitama se puso de pie, listo para examinarlo. ¿Esto será todo, viejo? Preguntó. El veterano asintió. Sí, señor. Solo estoy cenando algo, eso es todo. Ah, comentó el hombre calvo sin sentido. El ramen no es muy nutritivo. El anciano rió entre dientes con cierta sequedad. Guay. Sí, ya lo sé, pero desde que falleció mi esposa, no quiero comer nada que no sea de su cocina. Estos fideos instantáneos no son muy buenos, pero cuando estábamos en mala racha, nos sentábamos con unos cuantos y pasábamos la noche juntos. Saitama guardó sus cosas en una bolsa con una expresión de confusión en el rostro. Caray, solo bromeaba. No tenía por qué contarme su vida ni nada. Terminó de cobrar su cambio y se lo entregó. Listo. Disfruta, dijo, con la misma expresión de siempre. Gracias, jovencito. Que tenga un buen día. El anciano se dirigió con paso tranquilo hacia la puerta. Al llegar, la abrió y se hizo a un lado, dejando entrar a la pequeña figura envuelta en una sudadera verde oscuro antes de salir. Aquí tiene, señorita, murmuró antes de irse. Saitama vio a la persona entrar y dirigirse directamente a los refrigeradores. Ni siquiera lo miraron. Bienvenido, gritó sin darle importancia. La mayoría de la gente era así de grosera. Volvió a sentarse en el taburete y continuó leyendo su manga. No tardó mucho en sonar el timbre de la puerta principal y entró otra figura encapuchada y vestida de negro, esta vez mucho más grande, claramente un hombre. ¿Está lloviendo? ¿Por qué todos llevan sudaderas? Volvió la mirada al manga.
Bienvenido, murmuró de nuevo. Un chasquido le llamó la atención, y levantó la vista para ver al hombre que acababa de entrar parado frente a él, con una pistola en la mano con un silenciador en el cañón. Está bien amigo, solo dame el dinero y me iré, gruñó con una voz amenazante que no se sostuvo a través de su propio tono tembloroso. La mirada completamente desinteresada de Saitama lo observaba con curiosidad. HM. ¿Darte el dinero? ¿Sí? Dame el maldito dinero. Todo. Se esforzó por sacar una bolsa del bolsillo trasero antes de dejarla sobre el mostrador. Mételo en la bolsa. Y me voy. No te dispararé. Solo necesito el dinero. Oh. Exclamó Saitama como si hubiera hecho una revelación interesante. ¿Eres un ladrón? El hombre lo miró desconcertado. Mira, mételo en la maldita bolsa ya. No quiero dispararte, pero lo haré. Te lo juro. ¿Por qué robarías aquí si necesitas dinero? Preguntó con curiosidad, ignorando por completo sus exigencias. Creo que estamos contratando personal ahora mismo. ¿Quieres una solicitud? Cállate. Haz lo que te dije. Gritó. Honestamente, no puedo, no a menos que hagas una compra. ¿Una compra? ¿De qué demonios estás hablando? Abre la maldita caja registradora. Gritó desesperado. Saitama levantó una ceja preguntándose por qué estaba tan enfurecido. Honestamente no puedo. Soy un poco nuevo aquí, así que no sé cómo abrir la caja registradora sin escanear un artículo, en realidad no creo que puedas. Maldita sea, está bien. Bueno, dame un paquete de cigarrillos. Los de barras rojas, dijo, señalando con la cabeza hacia la pared de cigarrillos, sin soltar la pistola que le apuntaba directamente. Saitama se dio la vuelta para buscar lo que buscaba. Cuando lo encontró, se dio la vuelta. Bueno, eso debería bastar, dijo con una leve sonrisa mientras lo escaneaba. Oh no, parece que tengo que revisar tu identificación. ¿Identificación? Bromas. El criminal negó con la cabeza, completamente desbordado. GRRRR. No quería acabar con este tipo, pero no me dejaste otra opción, amartilló el arma y entrecerró la mirada. La mirada aún relativamente desinteresada del hombre calvo lo enfureció aún más. No podía soportarlo más. Nadie lo tomaba en serio. Hoy, todo iba a cambiar, lentamente, apretó el gatillo. Jadeó, mirando la bala que se detuvo a medio camino de su objetivo, flotando en el aire. Saitama contempló el espectáculo con asombro. «Guau», murmuró, encontrándolo bastante atractivo. Entonces, ante sus ojos, el arma pareció resbalarse de la mano del ladrón, levitando junto con la bala flotante. «Ah», exclamó el hombre, observando su arma flotar en el aire. Por supuesto, asumió que era el hombre que tenía delante. «¿Qué? Lo siento. No sabía que eras un esper». ¿Un qué? Fuera. Resonó una voz dócil detrás del ladrón. El tipo se dio la vuelta, retrocediendo un paso, permitiéndole a Saitama ver la pequeña figura femenina de la niña conocida cuyo nombre no lograba identificar. Llevaba la capucha bajada, dejando al descubierto su cabello verde y rizado. Parecía, un poco rara. Tenía la nariz roja y sus ojos hundidos tenían un tinte rosado. Sostenía un frasco de jarabe para la tos en la mano derecha mientras sollozaba un par de veces. Thor, intentó murmurar, pero no encontró las palabras. Sus ojos enfermizos se posaron en él con una mirada peligrosamente irritada que le advirtió de cualquier otra cosa. Sin más aviso, salió a toda prisa por la puerta, tropezando varias veces antes de lograrlo. Saitama observó con curiosidad antes de bajar la vista hacia el mostrador. Se le olvidó el bolso. La mujer menuda se acercó al mostrador, dejó su objeto y levantó la otra mano como si esperara que Saitama le diera algo. Él arqueó una ceja con curiosidad hasta que vio el arma flotar hacia abajo, aterrizando en su palma. También se le olvidó el arma. ¿Crees que volverá por esto?, le preguntó. Ella lo miró con los ojos entrecerrados antes de negar con la cabeza. «Date prisa, calvo», murmuró, mientras un pequeño bolso flotaba bajo su sudadera. Saitama se encogió de miedo ante el ataque sin provocación. «TCH. ¿Qué le hice?». Su expresión volvió a la de irritación casual mientras agarraba su objeto y lo llevaba al escáner. Antes de escanearlo, se detuvo. Espera. Estás. Suspiró para sus adentros. No quería que la reconocieran en ese momento. ¿Tienes edad suficiente para comprar esto?». Saitama observó con curiosidad cómo su cuerpo parecía ponerse rígido de repente, sus manos se apretaban fuertemente a sus costados. «Sí. Esto es para el resfriado. No puedo vendérselo a menores de 18 años».
Si tu mamá te dijera que vinieras a comprarlo, tendría que pedirte que fueras a que ella lo pagara. Con cada palabra que decía, ella parecía temblar cada vez más violentamente de una ira que él simplemente no notaba. Además, ¿qué hace un chico como tú fuera tan tarde? ¿Ya es verano? No soy una niña, estúpido y calvo. Soy una mujer adulta. ¿A quién crees que llamas niña? ¿Eh? ¿Sabes quién soy? Empezó a gritar, con palabras tan entrelazadas que no podía distinguirlas. Soy la héroe de rango 2 de la clase S. Estúpido y cabeza de huevo. ¿De dónde sacas llamarme niña? Ah. Está bien, dijo Saitama, clavándose el dedo meñique en la oreja, como si le molestara un poco la voz mientras la escaneaba. Serán 1290 yenes. Eso también, murmuró, todavía algo irritada, mientras usaba su poder para dejar caer algo más sobre el mostrador. Saitama lo recogió para escanearlo, examinando lo que era mientras lo hacía. ¿Manzanas acarameladas? ¿Sí? Son manzanas acarameladas. ¿Qué? ¿Tienes algo que decir al respecto? Preguntó, todavía algo irritada por su anterior menosprecio. Arqueó una ceja con curiosidad, aún con aspecto desinteresado en la situación. No. Simplemente no me gusta esta marca. Las del parque de atracciones de ciudades son mucho mejores. Parecía desconcertada al verlo escanearlo. Esperaba algún comentario sobre lo infantil que era. Ah, sí, murmuró. Esos eran los mejores. Está bien, y eso elevará el total a 1871, dijo. Levantó su pequeño bolso, y una pequeña tarjeta negra se deslizó de él y flotó hacia el calvo. Mientras él la tomaba, ella lo miró con más atención. ¿Qué le pasaba a este tipo? Parecía bastante común, pero con esa pistola en la mano, ni siquiera se inmutó. Era casi como si le diera igual. Pensando que probablemente no lo volvería a ver, le preguntó, ¿y qué te pasa, bombilla? ¿Tienes ganas de morir? De nuevo, él la miró alzando una ceja, sin entender lo que le preguntaba. ¿Eh? ¿No parecía importarte que ibas a morir antes? ¿Estás deprimido o algo así? ¿Deprimido? No, no lo creo. TCH, sí claro. Debe ser tu calva la que te frena en la vida. Oye. Soy calvo. ¿Y qué? Gritó, claramente impresionado por ese comentario descuidado. Así que apuesto a que no puedes conseguir novia. Es en lo único que piensan los chicos normales, ¿verdad? Cuando no tienes responsabilidades heroicas, todo gira en torno al trabajo y las citas. Debe ser difícil para un calvo. Su arrebato de ira se disipó casi al instante al observarla mejor. Espera, ¿eres un héroe? Ella le dirigió una mirada que delataba que era un idiota. Por supuesto, él no se dio cuenta ni le importó, pues finalmente pareció reconocerla, aunque fuera un poco. Ah, sí. Creo que te vi en las noticias el otro día. Eres, la turbina del talento o algo así, ¿verdad? Tornado del terror, murmuró entre dientes. Sí, eso es. Exclamó con cierta indiferencia. Dicen que tú eres quien mató a ese rey del océano o lo que sea, ¿verdad? Preguntó. Ella entrecerró los ojos con curiosidad. ¿Por qué lo dijo así? Sí. Ahora que lo pienso, terminó de empaquetar sus pertenencias mientras hablaba, creo que te veo mucho en la televisión. Por supuesto que sí. Has sido la heroína más transmitida estos últimos días. Aunque, supongo que Genos dijo que eres bastante popular, continuó. ¿Genos? Tatsumaki le quitó el bolso de la mano, preguntándose dónde había oído ese nombre. Dios mío. De repente, una nueva voz les llamó la atención. Una joven pelirroja estaba en la puerta, mirando a la heroína flotante en el mostrador con ese brillo inconfundible en los ojos. Tornado. Tatsumaki primero notó la camisa que llevaba puesta, con una especie de dibujo chibi de ella misma. Incluso después de 3 años de servicio, todavía se sentía raro tener fans. Entonces notó la camisa que llevaba colgada del brazo y se dio cuenta de que era otra empleada. Oh, dijo Saitama, atrayendo su atención. Creo que mi turno terminó. Casi lo detuvo para preguntarle qué quería decir, pero la chica la interrumpió y empezó su habitual discurso de adoración y súplicas. Para cuando se dio la vuelta, el hombre calvo ya no estaba. ¿Quién demonios era? 1 hora después, Tatsumaki estaba sentada sola en su sofá. La luz del televisor iluminaba la habitación a su alrededor con un azul apagado, reflejando a la perfección su estado de ánimo sombrío. Tenía una caja de pañuelos a su lado y ese frasco de jarabe para la tos sin abrir, una compra estúpida que ni siquiera necesitaba. Era para poder comprar las manzanas acarameladas sin que la cuestionaran por su aspecto enfermizo.
Voló a Ciudad y por un informe sobre un monstruo, pero estaba tan débil que lo dejó caer en segundos al llegar. Decepcionante, la verdad, pues había estado deseando una buena batalla hoy, a pesar de sus heridas, todo para intentar contener sus molestas emociones. La mayoría de los demás héroes estaban descansando en algún lugar tras la batalla de ayer, pero ella estaba demasiado angustiada como para quedarse quieta y descansar. Después de su reunión, se había ido a casa y se había encerrado en su apartamento, lejos de miradas indiscretas. La noticia la golpeó como un puñetazo en el estómago por parte del Sea King. Han pasado 2 años. 2 largos y esperanzadores años de espera para su regreso. Cada gran desastre que ocurría, sin importar la magnitud, siempre lo posponía un momento con la esperanza de sacarlo a la luz. Vergonzosamente, permitió mucha más destrucción de la necesaria en su intento de volver a ver a Blast, pero nunca ninguna muerte. Todo eso para qué, exactamente. Llevaba 2 años muerto, así que sus esfuerzos eran solo los deseos arrogantes de una niña. Él está muerto, Blast está muerto, y ni siquiera le importó informarle. Probablemente ya estaba enterrado en algún lugar, pudriéndose en el suelo, y ella ni siquiera pudo despedirse. A pesar de lo que le decía, eran amigos y, aparte de su hermana, esa era la única amiga que necesitaba. ¿De qué sirve tener un amigo débil? Solo te frena. Por eso eran la excepción a la regla, porque él era fuerte, y griega. Yo también, ¿verdad? Oh, solo lo estaba frenando. A pesar de su fe en sí misma, no podía compararse con el poder de Blast. Nadie podía. Él era el héroe número 1 indiscutible por algo. Esa cúspide de esperanza en la que todos confiaban. La luz que brillaba a través de cualquier oscuridad inexpugnable. Eso era lo que se suponía que sería para siempre, ahora, todos esperaban que Tatsumaki fuera eso. Pero ella no podía. Enfrentarse al rey del mar ayer fue prueba suficiente de que no era invencible. Quienquiera que haya matado a ese monstruo le salvó la vida, salvaron a todos los héroes de clase S. En ese momento de humildad, ella se sentía débil. Era frágil y desesperanzada, igual que tantos años atrás, cuando él vino a salvarlos, entonces, le dijo que no confiara en nadie, porque no siempre es seguro que alguien esté ahí en quien confiar. Tatsumaki ha vivido con esa filosofía durante tantos años, pero, nunca se sintió tan cierto como en ese momento, sin Blast, si alguna vez vuelve a estar en esa situación, más vale que se descarte a sí misma y al mundo con ella. Eso es lo que pasa con ser el más fuerte, ¿qué haces cuando simplemente no eres lo suficientemente fuerte? La mirada de Tatsumaki se posó en la manzana de caramelo que tenía en la mano mientras buscaba una respuesta. Para una pregunta tan simple, la respuesta parecía imposible. Para los civiles y los héroes menores, tenía sentido esperar ayuda, pero, ¿y ella? ¿A quién esperaría? ¿A quién le importaría lo suficiente como para venir? De repente, una lágrima resbaló de la punta de su nariz y cayó sobre su dulce regalo. «Maldita sea», murmuró, secándose los ojos con un gruñido frustrado. Cuando se recompuso, distraídamente volvió a sintonizar la televisión que transmitía un programa de entrevistas. Estaban entrevistando a Ama y Mask, preguntándole su opinión sobre la revelación de la muerte de Blast, y lo más importante, hablaban de su posible ascenso a clase S y de qué rango debería ser. A Tatsumaki no le importaba, lo que importaba era la imagen que tenían en la pantalla. Una imagen algo borrosa del hombre que tenía en mente, Blast, en su última batalla contra el 100 pies anciano. ¿Por qué no me lo dijeron? En ese momento, ya no le importó lo débil que debía verse. Cuando has sido fuerte durante tanto tiempo, con el tiempo, tus emociones afloran. Cuanto más se contenía Tatsumaki, más sentía cómo la angustia la inundaba. Con una exhalación temblorosa, se rindió y dejó caer las lágrimas. Con toda su mala suerte, ese fue el preciso instante en que su puerta principal empezó a abrirse. Antes de saber quién era, usó su poder para cerrarla de golpe con mucha más fuerza de la que pretendía, rompiendo la pared de al lado. Vete. ¿Tatsumaki? Gritó una voz femenina apagada desde el pasillo, lo suficientemente fuerte como para que ella pudiera escuchar quién era. Cerró los ojos para intentar contener aún más esas estúpidas lágrimas. «Vete, Fubuki», gritó, mucho más suave. Como si supiera que no lo haría, Tatsumaki se levantó y entró flotando en el baño. Justo cuando lo hizo, la puerta se abrió de nuevo. Una mujer mucho más voluptuosa, con un cabello verde oscuro hasta la barbilla, casi negro, entró con cierta timidez. Llevaba un vestido verde oscuro ajustado que combinaba con su cabello y parecía muy caro, y un abrigo de piel blanco, igualmente caro, que le cubría los hombros. Su atuendo era exquisito y de aspecto profesional, pero su rostro no coincidía del todo.
Parecía preocupada, quizás un poco sombría. Sus ojos recorrieron el apartamento con timidez antes de posarse en lo único que podía ver, el televisor. ¿Tatsumaki? Volvió a gritar. Finalmente, su mirada se posó en el haz de luz bajo la puerta del baño. Como si ya lo esperara, se acercó con un suspiro triste y, vacilante, golpeó la puerta de madera varias veces. No hubo respuesta. ¿Estás bien? Tatsu, estoy bien, Fubuki, la interrumpió la voz de su hermana antes de que pudiera preguntar nada más. Solo estoy enferma. Era una mentira descarada, y Fubuki ni siquiera necesitaba verla para saberlo. ¿Podrías salir? Por favor. Su voz se suavizó considerablemente. De nuevo, no hubo respuesta. Fubuki pensó rápidamente en qué podía hacer, pero antes de decir nada más, la puerta se abrió con un suave crujido. De inmediato, Fubuki se tambaleó ante la vista que la recibió. No era algo a lo que estuviera acostumbrada, bueno, el ceño algo irritado estaba ahí, pero los ojos hinchados y la nariz roja y redondeada eran nuevos para ella. Ha estado llorando, el tornado del terror ha estado llorando. Era algo que jamás habría creído si alguien más se lo hubiera dicho. Y lo que es más importante, le rompió el corazón. Tatsumaki, susurró entrecortadamente. Se llevó la mano al pecho palpitante. Solo estoy enferma, Fubuki. Tatsumaki pasó flotando junto a ella hacia la cocina. Tengo sed, murmuró. Tatsumaki, intentó de nuevo. ¿Quieres algo de beber? Preguntó, intentando con todas sus fuerzas ignorar lo que su hermana pequeña intentaba hacer. Fubuki la siguió con pasos muy cautelosos, observándola como si fuera a desmoronarse en cualquier momento. Lo siento mucho, lo de Bla, oye, ¿sigues con esos perdedores de la clase B? Intervino Tatsumaki rápidamente. Su voz sonaba apagada. Hay una vacante en la clase S por culpa de ese idiota de Kin. Si Ama y más no sube, puedo recomendarte. Decidida a mantener su fachada de dureza, Tatsumaki se giró con los ojos cerrados y una botella de agua en las manos y, de nuevo, pasó flotando junto a su hermana, que parecía ansiosa por decir algo. Tatsu. Creo que te irá bien, Fubuki, si sigues juntándote con gente tan débil como ellos, solo te frenarán, tienes que aprender a valerte por ti misma porque, ese grupito tuyo no siempre estará ahí para sacarte de apuros. Por suerte, justo cuando decía eso, el ataque del Rey del Mar apareció en las noticias, y mostraban el preciso momento en que había perdido contra la bestia. Momentos difíciles, Fubuki la observó mientras descendía lentamente hasta acomodarse en la comodidad de su sofá. Normalmente, defendería a sus subordinados, pero verla así era inquietante. Se acercó sigilosamente y se sentó con cuidado al otro lado del sofá. Su mirada estaba fija en el rostro de su hermana. Tatsumaki casi podía sentirlo y trató de sorber discretamente ese rastro de mocos provocados por las lágrimas que intentaban salir de su nariz antes de ceder y usar un pañuelo a su lado. A Fubuki no se le ocurría qué decir en aquella terrible situación. Era a la vez desgarrador y aterrador, por alguna razón. Su mirada triste se desvió hacia el televisor y observó con nostalgia a Tatsumaki cambiar de canal sin hacer nada. Quizás si preguntas, te digan dónde está su tumba, sugirió con un tono ligeramente alentador que no sonó tan esperanzador como buscaba. Tatsumaki no dijo ni una palabra, intentó no oírla mientras cambiaba de canal, intentando desesperadamente tragarse ese nudo en la garganta. Era inútil, ya no podía contenerlo, respiró hondo y exhaló con dificultad, lo que le provocó nuevas lágrimas. Quizás esa C podría darte un cierre. Su corazón se encogió cuando los canales dejaron de cambiar repentinamente. Su mirada volvió rápidamente a su hermana, e inmediatamente, una punzada de agonía la recorrió al ver una lágrima deslizarse por su mejilla. Tatsumaki. Se apoyó una mano en el antebrazo para apoyarse. Él no, Tatsumaki se mordió el labio tembloroso para evitar hundirlo más. Ni siquiera pude despedirme, esas palabras desgarradoras destrozaron sus últimas defensas, y ya no pudo contenerlas. La presa que contenía su mar de lágrimas finalmente se rompió. Fue entonces cuando Fubuki oyó la carcajada de dolor más desgarradora que jamás había oído. Parecía un sonido que Tatsumaki jamás había emitido, como si no supiera cómo hacerlo. Instintivamente, Fubuki se acercó y la abrazó. Nunca la había visto así. Como espers, estaban mucho más conectados que la mayoría gracias a sus poderes. Si Tatsumaki estuviera en el fragor de la batalla, lo sentiría. Cuando ayer estuvo al borde de la muerte y la desesperación, lo notó. Estaba acostumbrada a sentir su lucha, no tanto la desesperación, pero la había sentido antes.
Esto era algo completamente diferente, algo real. Al día siguiente, en la televisión. Como pueden ver, es un caos total aquí en Ciudad F con la aparición de un nuevo monstruo que parece ser una amenaza mínima de nivel demonio. Algo que podría ser fácilmente controlado por uno de los héroes de clase S, pero la mayoría, si no todos, aún se recuperan de las heridas sufridas durante el ataque del Rey del Mar, así que este asunto está actualmente en manos de 3 héroes de clase A que están teniendo grandes dificultades. Saitama, aturdido en el sofá, observaba distraídamente las noticias como si fuera una película. El sonido de Genos preparando el desayuno se perdió por completo mientras observaba a la reportera que clamaba por una toma de la devastación tras ella mientras la multitud de civiles horrorizados pasaba a toda prisa. Era evidente que ella también estaba aterrorizada, pero parecía decidida a mantener la compostura. Finalmente salió de su aturdimiento y recordó que era una transmisión en vivo. Genos. Se giró en su asiento para echar un vistazo a la cocina. El hombre en cuestión se volvió hacia él con curiosidad, aún con esa mirada de intensa concentración que siempre le acompañaba. Sí, amo. Parece que se está produciendo algún tipo de ataque, parece bastante grave, dijo, señalando hacia la pantalla. El cyborg pareció sorprendido. Pero, maestro. Todavía no he terminado de preparar el desayuno. La receta requiere mucha atención al tiempo necesario para calentar cada ingrediente a la temperatura recomendada. Saitama pareció confundido por un momento. El reportero captó su atención antes de que pudiera pensar en algo más que decir. En la televisión. Y así, el tornado del terror ha logrado lo imposible una vez más. Esta es otra victoria para ella, tras haber estado arrasando con estos enemigos. Tras la revelación de la muerte de Blast, esta es su 59 victoria, y no parece que vaya a bajar el ritmo pronto. Olvídalo. Alguien más lo consiguió. Se dejó caer de nuevo en el sofá y siguió observando. Finalmente, Genos terminó de cocinar y se sentaron a la mesa a comer. Genos observó a Saitama con una mirada penetrante por unos instantes, como si intentara comprenderlo. Maestro Saitama. Disculpe que lo moleste mientras come, pero... tengo una pregunta. Saitama levantó la vista con curiosidad. ¿Qué pasa? ¿Por qué ya no quiere ser un héroe? Antes de que Saitama pudiera responder, amplió su pregunta. Al principio me dijiste que ya no era divertido. Llevo tiempo dándole vueltas a esto, no quiero faltarte al respeto, maestro, pero no veo cómo trabajar en una tienda de barrio puede ser más emocionante. Saitama se tomó un par de segundos para masticar rápidamente y tragar con fuerza su reciente bocado antes de pensar en su respuesta. Su mirada se posó en el techo como si la respuesta fuera a estar escrita allí. Bueno, no es por la emoción, o sea, supongo que ambos son igual de aburridos, supongo que porque se supone que es aburrido. Genos pareció sorprendido por su respuesta. Ya veo. Entonces, como eres tan poderoso, siempre derrotas a tus enemigos de un solo golpe, lo cual te decepciona. Como cajero, tu trabajo es exactamente como se espera, ¿sí? Supongo que sí. Si ese es el caso, ¿por qué no buscas un villano lo suficientemente fuerte para enfrentarte? Propuso Genos. Con la boca llena, Saitama respondió. Eso parece demasiado trabajo, además, si me meto en problemas así, ¿no me convertiría simplemente en el villano? Genos se llevó el dedo a la barbilla, pensativo. Claro, no habría forma de saber si son villanos a menos que se dediquen a causar estragos entre la población civil. Saitama bebió de un trago su bebida y terminó con un suspiro de satisfacción. Sí. Creo que seguiré trabajando en la gasolinera. Quizás mi nivel de poder baje lo suficiente como para que ser un héroe vuelva a ser divertido. Genos sonrió, pero no respondió. No creo que eso suceda jamás, reflexionó. Cortar una fuente infinita a la mitad seguiría dejando una fuente infinita. Siempre serás la persona más fuerte que he conocido. Saitama siguió comiendo, sin preocuparse en lo más mínimo por el breve silencio que se instaló. Finalmente, terminó de comer y se recostó en su asiento con otro suspiro de satisfacción. Bien hecho, Genos. Gracias, debería irme a trabajar ahora mismo. Se levantó y se dirigió a su habitación a buscar su uniforme. Fue entonces cuando Genos recordó algo importante. Maestro, olvidé informarle de algo significativo, dijo con cierta urgencia. ¿Qué pasa? Preguntó Saitama desde la habitación. ¿Puedes hablar mientras me preparo? Sí, maestro. En nuestra reunión de ayer, hubo una última profecía dada por la gran vidente, Madame Shibabawa, quien murió atragantada con una pastilla para la tos.
Saitama arqueó una ceja ante esa declaración extrañamente irónica. Previamente, había predicho muchas catástrofes con un 100% de acierto. Su predicción final es que la Tierra misma está en peligro. A los héroes de clase S se nos indicó que permaneciéramos alerta ante un gran ataque que se sospecha que ocurrirá en los próximos 6 meses. Saitama salió de su habitación con sus pantalones de trabajo y una camiseta blanca sencilla. Llevaba la camisa de trabajo colgada del hombro. Su expresión era de desinterés, pero lo oyó. En los próximos 6 meses. Parece un plazo bastante amplio, ¿verdad? O sea, podría ser en un mes, una semana o incluso unos minutos, no es muy buena adivina. Genos se sorprendió por esa respuesta tan sincera. Ni siquiera lo había pensado. Maestro, tiene razón. Creí tontamente que tendría tiempo de hacerme más fuerte antes del ataque. Saltó de su asiento y se paró frente al confundido hombre calvo antes de inclinar la cabeza en señal de agradecimiento. Gracias por informarme de mi error, maestro Saitama. Oh, sí, claro, cierra la puerta si te vas, dijo, rodeándolo. Genos se levantó y observó cómo el hombre al que admiraba más que a nadie se ponía los zapatos. Nadie era más sabio que el maestro al que le había dedicado sus estudios. Era una bendición ser su alumno. Cuando finalmente se fue, Genos miró a su alrededor buscando algo que hacer. Entonces, un estruendo repentino sacudió todo el apartamento con un estallido sutil. Fue entonces cuando sus oídos se sintonizaron con la noticia que se transmitía por televisión. Con el retraso de la transmisión, vio imágenes de lo que parecía una nave flotando sobre una ciudad. La descripción decía: nivel de amenaza. Dragón, ciudad bajo ataque, todos los residentes de las ciudades vecinas busquen refugio de inmediato. La cámara se movía ligeramente en la pantalla, pero parecía que nunca lograba ver toda la nave. Entonces, fue cuando la vio. Las luces bajo la nave destellaron repentinamente antes de liberar bombas que cayeron sobre la ciudad con un horror silencioso. Mientras eso ocurría, apareció una actualización en la pantalla. Actualización, nivel de amenaza. Dios. Al impactar, las bombas explotaron con un destello y una onda expansiva increíbles. Probablemente la fuente del estruendo que sintió antes, aunque se sentía mucho más cerca. La cámara se quedó estática, impidiéndole ver allí una amenaza de nivel divino. Esta debe ser la profecía. Tal como dijo el maestro Saitama. Salió corriendo de la casa presa del pánico, pero antes de salir volando, recordó las palabras de su maestro y cerró la puerta tras él. Usó su llave para cerrarla y luego saltó, despegando hacia el cielo con sus propulsores. Saitama se dirigía a la entrada de Ciudad Z y, por un momento, Genos consideró ir directo a informarle, pero se detuvo. Si esta fuera la profecía, entonces los otros héroes de la clase S probablemente se unirían a él, pero si resultara ser otra situación de Sea King, sería prudente agarrar a Saitama ahora para ahorrarles problemas a todos. No, el maestro Saitama ya no es un héroe. Si en la clase S dependemos demasiado de él, nunca creceremos. Genos despegó con un estruendo, rumbo a la ciudad a lo más rápido posible. Maestro. Puedo con esto. Me haré más fuerte. Fin del capítulo.